Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por las redes sociales, muchísimas bendiciones. En esta tarde quiero hablarles acerca de un tema muy bueno, es acerca del verdadero arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque hoy en día hay muchos criterios erróneos acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento. Pero la Biblia nos habla qué cosa es el verdadero arrepentimiento. Porque arrepentimiento no es remordimiento, arrepentimiento no es llorar amargamente. Arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar, un cambio en nuestra mente. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento viene del griego metanoia, que quiere decir un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio de mente. Y por consiguiente, un cambio en nuestra manera de pensar va a ser que nuestra manera de vivir sea transformada, que nuestra vida sea cambiada y que demos un vuelco a la misma. En el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, dice la Escritura, así el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente, dice que el creyente tiene que transformarse, dice el apóstol Pablo, transformaos por medio de la renovación de ¿qué? Dice, del entendimiento, para que pueda comprobar cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Escuche esto, dice, transformados por medio de la renovación del entendimiento. Quiere decir que diariamente tiene que haber una transformación, es decir, una metamorfosis, un cambio en la mentalidad del creyente, por medio de ¿qué? De una renovación diaria, es decir, es una renovación continua. ¿A través de qué? A través de la palabra. Es decir, el creyente tiene que diariamente renovar su mente en la palabra. Y eso produce entonces una transformación en la manera de pensar. Y cuando hay una transformación en la manera de pensar, entonces hay un verdadero arrepentimiento, hay un verdadero cambio en la manera de vivir, en la manera de proyectarse, en la manera de andar en Cristo. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la mente. En la mente. Por eso nosotros como cristianos tenemos que diariamente ir a la palabra y meternos en la palabra y sumergirnos en ella para que nuestra mente sea transformada, sea cambiada, sea redirigida conforme al Espíritu Santo, que fue el que inspiró la Escritura. Si vamos rápidamente, fíjate cuál fue el mensaje de Juan el Bautista cuando llegó a empezar a bautizar. La palabra es la siguiente: arrepentíos y dad fruto dignos de arrepentimiento. ¿Qué había que hacer primeramente para poder dar fruto? Era arrepentirse. ¿Y qué cosa era? Cambien su manera de pensar, cambien la manera de pensar y entonces van a poder dar frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje de Jesús en el libro de Marcos, cuando Jesús aparece a predicar el reino de Dios, ¿cuál era? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si no había un cambio en la manera de pensar, era imposible cambiar la manera de vivir, era imposible entonces poder entrar y creer en el reino de Dios. Era imposible. ¿Por qué? Porque hasta que no hay un cambio en la mentalidad, entonces no hay un cambio en el corazón, no hay un cambio en la vida. Y nosotros como cristianos estamos llamados ¿a qué? A renovarnos, a ser transformados diariamente. En el libro de Efesios capítulo 4, verso 23, el apóstol Pablo también nos enseña algo, nos da un mandato. Fíjate, dice, despojaos del viejo hombre. No dice que Dios te va a despojar, no. Dice que el creyente tiene que despojarse del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos de la carne. Escucha esto, el viejo hombre cómo está viciado por los deseos engañosos de la carne. Y dice después, ahora tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Transformados por medio de dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Que dice, despójate del viejo hombre y
renuévate en el espíritu y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué está mandando el apóstol Pablo aquí a los Efesios? Cambien vuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para que puedan entonces puedan poder entonces vestirse del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, hasta que no hay un cambio, una renovación en el espíritu de la mente, un cambio de mentalidad, entonces, es decir, hasta que no hay un verdadero arrepentimiento, no te puedes vestir del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad solamente está activo, está puesto de manifiesto cuando hay un cambio, una renovación y una transformación en nuestra mente, ¿entiendes? Entonces eso es necesario. El salmista David cambió su manera de pensar cuando en el Salmo 51 le pidió a Dios que pusiera en un espíritu recto, ¿entiendes? Y fue a Dios y se arrepintió delante de él. ¿Pero por qué? Porque David cambió su manera de pensar. Cree en mí, oh Dios, un espíritu recto. Renuévame, le dijo a Dios. Transfórmame. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como creyentes tenemos que entender que debemos ir a Dios y pedirle que yo sea transformado, renovado diariamente en mi mente. ¿Pero cómo? A través de la palabra, por el Espíritu Santo. Que este mensaje nos ayude a nosotros a ir diariamente a la palabra y ser transformados por medio del Espíritu y ser renovados en Él. Que el Señor les continúe bendiciendo, porque como digo siempre, bendecidos estamos en Cristo. Un fuerte abrazo y el Señor les bendiga.